Amables televidentes de TV San Jorge, tengan ustedes muy buenas tardes y bienvenidos a este su espacio de opinión en profundidad a través del canal comunitario Producción Propia todos los días a partir de esta hora, con el gusto de todos los asociados, de los copropietarios del sistema de televisión comunitaria Azucar San Jorge. Hoy queremos entregar este espacio en profundidad a un tema muy especial, a propósito de un lanzamiento de un diplomado que tiene que ver con la solución del conflicto, con la reparación, con el mejoramiento de las condiciones de las víctimas, que evidentemente son muchas las que hay aquí en Ocaña, en la provincia, en la zona del Catatumbo. Varios invitados, aprovechando la presencia de la Unidad Nacional de Víctimas como institución aquí en la ciudad de Ocaña. Gracias a Freddy Arengas, quien hace parte del equipo de comunicadores allí de la Unidad de Víctimas, quien ha permitido pues facilitar este espacio para que ustedes, amables televidentes, igualmente las víctimas que nos atienden este llamado a esta hora de la tarde, pues tengan en cuenta los programas de la Unidad Nacional de Víctimas. En primera instancia, la doctora Alba Elena García, ella es directora de Gestión Interinstitucional de la Unidad Nacional de Víctimas. Bienvenida a este espacio en profundidad, doctora Alba Elena, y por supuesto, bienvenida a Ocaña. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Giovanni. Un saludo muy especial a todos los televidentes de En Profundidad, muy complacidos de estar acá el día de hoy. ¿A qué se debe la presencia, la grata presencia en Ocaña? Bueno, estamos haciendo un trabajo muy importante, estamos haciendo un trabajo de difusión de la ley 1448 a través de este diplomado, con una herramienta pedagógica que yo creo que va a ser del gusto de todos los que la van a conocer, pero sobre todo del interés y por supuesto para que la comunidad en general se apropie de ella. ¿Conocer la ley es que desde el lugar de la víctima o de cualquier integrante de la sociedad? Pues todas las personas que hacemos parte de la sociedad colombiana tenemos el deber de conocer qué ha sucedido en el marco del conflicto armado y de apoyar y de acompañar a las víctimas, de rodearlas por completo, de manera que logremos que ellas puedan recuperar sus planes de vida. Ese es el objetivo de todas estas herramientas. Me señala usted que el diplomado es un evento importante de la Unidad Nacional de Víctimas que se lanza en el día de hoy. Sí, lo estamos haciendo hoy en este municipio, pero lo hemos venido adelantando en el resto del país. Nuestro mayor interés es lograr que la sociedad en general conozca la importancia de la ley 1448, que rodeamos a las víctimas, que las víctimas se empoderen de sus derechos y que los ejerzan. Ley 1448 es ley de víctimas. Sí, señor. Ley de víctimas. El diplomado, usted me decía que tiene un modelo especial, un modelo pedagógico muy específico. Sí, tiene un modelo pedagógico muy interesante, utiliza unas herramientas no tan convencionales, digamos, en los procesos educativos, pero que tiene como finalidad, a través de alguna forma, digámoslo, de la risa, poder llevar una información y que las víctimas y la sociedad en general pues puedan aprender con un personaje que todos conocemos y que llevamos en nuestros corazones. Hablando de Pacífico Cabrera. Por supuesto, hablando de Pacífico Cabrera. Sí, ahora me va a hablar un poquito de Pacífico antes de presentarlo ante los televidentes de TV San Jorge, porque también queremos saludar al doctor Gabriel Bustamante, subdirector de participación de la Unidad de Víctimas, también nos acompaña esta tarde aquí en Profundidad y aquí en la ciudad de Ocaña. Doctor Gabriel, bienvenido, muy amable, muy buenas tardes. Giovanni, buenas tardes y un saludo muy especial a todos los televidentes de Ocaña y el resto de municipios donde llega la señal de TV San Jorge. ¿No es la primera vez que viene a Ocaña? No, ya esta es como la quinta. Sí, la quinta vez. ¿Y siempre hablando de víctimas? Sí, este problema del conflicto armado, yo cuando nací había conflicto armado, vamos a pertenecer, cuando nacimos. Pacífico no. Yo nací al otro día. Somos una generación afortunada, vamos a ser la primera generación después de mucho tiempo que vamos a conocer una Colombia en paz. Yo creo que, y eso es, además de afortunado, nos genera un reto inmenso, y es qué vamos a hacer con esa paz, qué país vamos a construir después de cerrado el conflicto. Creo que es una época, históricamente estamos viendo una coyuntura supremamente interesante. Esto solo se presenta una vez cada siglo, la coyuntura que está viendo Colombia. Entonces un poco la invitación que estamos haciendo por participadas y muchas otras estrategias como el diplomado es precisamente a que como sociedad tenemos que reflexionar de todo lo que ha pasado este tiempo. Como sociedad tenemos que reflexionar a partir de visibilizar, de entender, de comprender sobre todo el sufrimiento de las víctimas. Pero sí, usted me llama la atención lo que señala allí, pero si no conocemos la paz, ¿cómo reflexionar? Porque hemos vivido en guerra.
Exacto, mire usted que parte de la problemática que hay en Colombia es por la ignorancia. Ignoramos la situación de las víctimas, por eso necesitamos que toda la sociedad comprenda lo que pasó, que es un ejercicio de verdad colectivo en el que estamos comprometidos, la Unidad de Víctimas, el Centro de Memoria Histórica, la Unidad de Restitución de Tierras, el conjunto del Estado, ONG de Derechos Humanos. Necesitamos que los medios de comunicación ayuden a difundir todo este proceso, porque si no conocemos eso, si lo ignoramos, pues vamos a tener acciones que son no solo contrarias a consolidar la paz, sino contrarias a la construcción de un modelo de Estado y de sociedad que incluya a las víctimas, que sea más justo, que sea más democrático. Yo solo le coloco un ejemplo: no es suficiente que conozcamos de esto las instituciones, no es suficiente que las víctimas se empoderaran de sus derechos con la ley, porque suceden casos como lo que pasó en Bogotá, donde el alcalde Gustavo Petro puso un programa de vivienda para víctimas en condición de discapacidad en un sector incluyente. El gobierno nacional se unió, se hizo este proyecto, y cuando ya estaba a punto de arrancar, los vecinos del sector recogieron firmas para que las víctimas no llegaran. Y eso no es que sean mala gente, es que hay ignorancia en esos sectores. Pero algo parecido pasó aquí en Ocaña. Sí. ¿Qué le contaron? Sí. 500 unidades de vivienda que se perdieron. Correcto. Entonces hay un problema. Hace poco un periodista le preguntaba a un estudiante universitario que cuál era el principal problema que tenía Colombia, si la ignorancia o la indiferencia, y él dijo: no sé y no me importa. Entonces eso es un poco muestra cómo esas dos situaciones, la ignorancia y la indiferencia, pues han sumido este país en lo que estamos hoy, una violencia generalizada que afectó a 7 millones de personas, pero parece que al resto de colombianos ni lo saben ni les interesa. Sí, pero comunidad de víctimas y como medio de comunicación sí sabemos lo que es el conflicto y sí nos importa. Sí, pero se ha tenido una visión, digamos, en muchos sectores de la sociedad, en Bogotá, en las ciudades, en las partes que están alejadas de esa problemática, se ha tenido una versión muy light de lo que ha sido el conflicto armado. Es más, duramos mucho tiempo negando el conflicto armado. Por mucho tiempo se nos dijo que aquí no había conflicto armado, a pesar de todo lo que pasaba. Sí, venga acá, pero bueno, usted me decía extra micrófono que es de Cauca. Sí. Departamento del Cauca, de Popayán. Exacto. Allá sienten la violencia, han sentido el conflicto. Sí, claro, allá. ¿Cierto? Directamente. Correcto. Directamente. Pero en Bogotá es otro, o sea, es otra percepción. Sí, pero inclusive en el mismo Cauca, con todo el que es una zona de conflicto, que estamos en el centro de los grupos armados y todo eso, usted en Popayán ve mucha gente que no entiende lo que es el conflicto armado, porque es que los ataques guerrilleros son en Toribío, porque es que los muertos son de los campesinos, porque es que hay toda una serie de situaciones que se mueven en torno a la guerra que son ajenas a las personas que tienen de una u otra manera el privilegio de contar con cuestiones de seguridad, por llamarlo de alguna manera. Entonces tú, si te mueves de la Panamericana para arriba, te metes en zona de conflicto, pero la gente llega en avión, se devuelve y muchas veces no alcanza a dimensionar qué es exactamente el conflicto armado, y por eso tienen la ligereza de lanzar ciertas, por decirlo de alguna manera, ideas que no corresponden a la realidad de lo que verdaderamente es la guerra. Sí. Cuando, por ejemplo, uno dice, perdóname, muy específicamente te pongo el punto de la mesa, cuando uno dice que tenemos que acabar el conflicto y que es mejor un proceso de paz a continuar en la guerra, la gente que en su mayoría esgrime que este proceso es en contra de las víctimas están negando lo que piensan las víctimas. A lo largo y ancho del país las víctimas dicen que quieren que se acabe la guerra, que no quieren que las demás generaciones, sus hijos, sus nietos, sufran más secuestros, sufran masacres, quieren parar esto. O sea, las víctimas han generado y fueron las primeras en manifestarse a través de las mesas de víctimas en favor de la paz. Realmente quien anda pidiendo más guerras, quien está en su casa tranquilo, que no ha sufrido ni entiende en carne propia lo que pasó y muy cómodamente pide que sigamos echando bala, como es las expresiones que usan a diario. Sí, muy interesante lo que usted señala, doctor Gabriel, porque también quería hacer esta reflexión antes de presentar aquí a nuestro invitado también especial, doctora Alba, porque una vez se mete en esta disyuntiva, o sea, sabe cómo entra, pero de pronto uno no sabe cómo salirse como en calidad de periodista, porque ahí lo decía el doctor Gabriel, cuando hablamos de víctimas, hablamos también de diferenciación de víctimas, porque una cosa es ser víctima desde el poder económico, otra cosa es ser víctima desde la subcultura urbana o rural. Es muy diferente un secuestro de un campesino a un secuestro de un empresario. Por supuesto, hay dos cosas que yo quisiera agregar a lo que ya ha mencionado Gabriel.
Un paso importantísimo que dio este país fue el de haber reconocido la existencia del conflicto armado por un lado, pero por la otra haber puesto en un plano de igualdad a la totalidad de las víctimas. Y eso pasa por el reconocimiento de que son muchas las cosas que nos han pasado en Colombia, en donde el desplazamiento forzado tal vez es una de las más dolorosas y desgarradoras y pues afecta de manera muy disímil a las personas, pero también han ocurrido otras cosas, han ocurrido desapariciones forzadas, ha ocurrido un alto número de casos de violencia sexual, homicidios, reclutamiento de niños, y ese fue un primer paso que dio el Estado colombiano a través de la creación de un registro único de víctimas, que lo que nos permite hacer el registro, en últimas, es entender cuál fue la dimensión del daño que sufrió el país. Y pues Gabriel ya había mencionado la cifra, pero que 7 millones de personas hayan sido víctimas en Colombia, creo que es una cifra más que escandalizante. Creo que es una cifra que nos llama a la reflexión de, bueno, ¿qué pasó en este país para que en los años comprendidos tal vez entre el 85 a la época haya ocurrido un número tan alto de victimizaciones, con una ocurrencia principalmente, o más bien la afectación principal en las mujeres, porque pues nuestro registro parte de lo que nos muestra es que el número más alto de personas que han sido víctimas han sido mujeres. Nuestra niñez, lo que ha sucedido con nuestra niñez, y todo lo que implica recobrar los daños que se han ocasionado. Esto pasa por la reparación de las víctimas, por la recuperación de territorios completos, y creo que estando hoy en el Catatumbo, pues uno puede llevarse una idea muy precisa de qué es exactamente el daño que se ha sufrido, las oportunidades que como región y como país hemos perdido desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de cómo hubiéramos podido desarrollar nuestras capacidades si no hubiéramos tenido estos escenarios de violencia. Yo recuerdo mucho al presidente que constantemente señala cómo sería este país sin guerra. O sea, tratemos de imaginar el potencial turístico que tenemos, el potencial comercial que podemos llegar a tener. Esta es una despensa en América Latina y pues por supuesto creo que ese es el tipo de reflexiones a las que tenemos que ir, pero reflexiones a partir de entender muy bien cuál ha sido esa dimensión del conflicto y de que todos los actores que hacemos parte hoy de la sociedad, le hace el Estado, le hace la empresa privada, le hace las mismas víctimas y pues, ¿por qué no también los victimarios? ¿Cómo vamos a reconstruir este país? Hoy que tenemos una ventana de oportunidad, al igual que Gabriel, cuando yo nací tampoco conocí la paz, tampoco supe lo que era eso, y pues no lo queremos imaginar, pero más que imaginarlo, no lo queremos vivir y ofrecerle a las nuevas generaciones un territorio de paz lleno de oportunidades en donde la violencia sea cosa del pasado y cosa que los hijos de uno no tengan ni que imaginarse. Sí. Pacífico Cabrera, ¿qué papel juega aquí en este proceso, en este proyecto pedagógico de capacitación, de formación, de despertar conciencias? Bueno, pues todos recordamos el personaje de Pacífico Cabrera. Él representa lo que ha tenido que vivir una persona víctima del conflicto armado, víctima de desplazamiento, que iba de institución en institución tratando de recibir alguna solución por parte de las entidades del Estado y que no recibía una respuesta. Hoy Pacífico construye con nosotros este proyecto, nos ayuda a llevar esas voces de las víctimas y a generar una comprensión en torno a la política pública de víctimas, pero con algo adicional, y es el gran valor pedagógico que tiene la figura de Pacífico, y adicionalmente lo que despierta en los corazones, no solamente de las mismas víctimas que se ven altamente identificadas con él, sino también de la sociedad en general que reconocía la figura de Pacífico Cabrera. Entonces, pues tenemos la enorme fortuna de que se haya sumado a este trabajo y que hoy nos esté acompañando en este ejercicio, que creo que es una herramienta pedagógica muy distinta a cualquier otra que uno se pueda haber imaginado. Yo al inicio decía, con la risa se aprende. Coloquialmente estábamos ahora hablando con Gabriel acerca de eso, pero en últimas lo que nos deja es una alta recordación por lo que significa la figura, por la forma como él plantea los temas, que no son temas fáciles. O sea, si uno se diera la tarea de
orientar a todo el país sobre lo que significa la ley de víctimas es una tarea muy compleja, porque las leyes en este país son altamente complejas. Y este es el mensaje que nosotros tenemos que darle a las personas que son víctimas, que en su gran mayoría son personas pues, que han estado excluidas de alguna manera del sistema. Entonces necesitábamos una herramienta pedagógica que nos diera la capacidad de llevar estos mensajes. Y a través de la figura de Pacífico hemos podido hacer este ejercicio y, como le decía, estamos altamente agradecidos de haber tenido esta oportunidad con él. Pues vamos a presentar a Pacífico Cabrera, que está acompañándonos aquí en este set de En Profundidad a través del canal comunitario TV San Jorge, y cómo nos complace de verdad que Pacífico esté en Ocaña en primera instancia y esté también hablando de víctimas de la ley 1448, esté acompañándonos aquí con Freddy, con los compañeros de TV San Jorge, con el doctor Gabriel, con la doctora Alba y con todos los televidentes. Y seguramente Pacífico hay mucha gente víctima. Este programa lo ven los sectores periféricos de Ocaña, donde están asentadas las personas que han sido víctimas por la violencia del Catatumbo. Y qué bueno que usted nos entregue el mensaje y nos enseñe de verdad de manera pedagógica a decirle al Estado, hombre, que nos repare, que no nos sigan revictimizando, que hay unos derechos. Bueno, en fin, bienvenido a Ocaña y bienvenido a TV San Jorge. Bueno, gracias Giovanni, muy amable por la invitación, por esas palabras, esa introducción. Igual esto es un complemento a lo que ha dicho la doctora Alba, el doctor Gabriel, y gracias a las arengas de Freddy. No, Freddy, que también es muy de la casa, pues estamos aquí tratando de, digamos, compartir en este tiempo que es, digamos, tan escaso para poder cumplir un propósito grande, llegar a las víctimas con un mensaje. Y seguramente esas víctimas que señala Giovanni, que están en la periferia, solamente aquí en la población de Ocaña, se pueden repetir en todos los rincones del país a donde hemos tratado de llegar con este mismo mensaje. Este es un proceso, el de comunicación es muy complejo, pero gracias a una estrategia que tiene la Subdirección de Participación de la Unidad de Víctimas, hemos podido condensar un poco en 18 programas de televisión con formato de televisión de media hora, es decir, son 24 minutos, para poderlos llevar, masificar a través de los canales regionales, de los canales comunitarios, de diversas modalidades que hay de pronto en físico, el mismo video, para que las personas lo puedan tener, para que lo puedan multiplicar. Este proyecto, pues, digamos, nos ha dado unos resultados importantes en la medida que ha podido llegar a muchas comunidades y ya muchas personas lo han podido digerir. Y no solamente es el video, digamos, el programa, sino unos complementos pedagógicos, son unas cartillas, son personas que ya conocen el tema de las víctimas y lo pueden socializar en los diplomados, como el caso que estamos viviendo acá. Entonces, como le decía, es un proceso bastante complejo, pero a nosotros nos ha servido. Pacífico Cabrera es una víctima, tiene la misma característica de cualquier víctima en el país, tiene una historia, tiene un lugar de donde fue desplazado, llegó a Bogotá, cuando llegó a Bogotá, la indiferencia de la que hablaba Gabriel es evidente y sigue siéndolo. Cuando nosotros llegamos a Bogotá como víctimas, en los semáforos todavía había cupos, entonces había todavía gente con carteleras y uno podía abrirse espacio ahí, pero después se fue llenando y la indiferencia de la gente es lo más fuerte. Yo que lo viví siendo un personaje virtual, se da uno cuenta cuánto falta por entender el problema de las víctimas en el país. O sea, uno cuenta cuando las personas decían, bueno, si lo desplazaron debió ser por algo, no sería por ser un santurrón, alguna cosa debió hacer no debida. Entonces, justifican esa victimización y revictimización en los lugares, en los escenarios donde el desplazado llega a Bogotá. Esto surgió como una crítica social, que es un compromiso que yo tengo personal y que se tenía en ese momento del programa Sábado Felices, como humor político y crítica social, un complemento ahí, y hacíamos la crítica al problema del desplazamiento que seguía creciendo cada día más a Bogotá hace más o menos 18 años, cuando de pronto se logró el punto máximo, se logró entre comillas, se detectó el punto máximo de desplazamiento y por eso hicimos la crítica esa semana. Pero Pacífico a los 15 días o al mes de estar saliendo el programa ya logró una identidad y la fuimos evolucionando a medida que el Estado se iba preocupando por las víctimas. Coincidió la presencia de Pacífico Cabrera en el programa Sábado Felices con la creación de la primera ley de desplazamiento forzado, la ley 387 de 1997, y nosotros seguimos trabajando paralelamente a eso. Pero ya digamos no con el programa, porque es muy escaso el espacio que tenemos allá, sino en
eventos pedagógicos y en jornadas de pronto académicas diferentes a lo que era el programa Sábados Felices. Y ya llegamos aquí de pronto a la unidad de víctimas por una invitación de Gabriel Bustamante, ya para, digamos, utilizar esta estrategia de comunicación y tratar de masificar el tema de las víctimas. Desde el Heriberto Sandoval, desde aquel hombre de humor que tiene Colombia, que personifica a Pacífico Cabrera. Pero según Pacífico Cabrera, ¿cuál es el mayor drama de las víctimas en Colombia? O sea, ¿cuál es la mayor angustia? La mayor angustia para Pacífico Cabrera y todas las víctimas es la que estamos tratando de superar y que ya vemos en este momento. La mayor angustia era la falta de ocupación por parte del Estado de las víctimas. De atención. Sí, es decir, no en general. Es que el Estado simplemente Indiferente. no se reconocía la existencia de las víctimas. Y si no la reconocía el Estado, que es el obligado, mucho menos las personas del común que no tienen nada que ver con el conflicto y que simplemente lo O esquivan. sea, que la palabra víctima no existía. No, no existía la víctima ni el reconocimiento del conflicto, que es el paso previo a que existan las víctimas. Si Pacífico como desplazado se hizo sentir y hizo que el Estado se reconociera, o sea, reconociera a las víctimas, por decirlo así. Sí, o sea, tanto Pacífico que hay en Colombia. no tanto Pacífico, pero es que la ecuación es muy clara. Si no hay conflicto, no hay víctimas. Entonces, en la medida en que se trabajó, no solamente desde acá, porque aquí solamente era un intento, lógicamente logró el resultado de masificar, pero en la medida que el Estado se ocupó de pensar que si hay un conflicto, hay unas víctimas, pues nosotros nos sentimos identificados con ese proceso y con esos pasos que se han dado, como la creación de una ley de víctimas, y también digamos, la Corte Constitucional y muchas entidades empezaron a poner cuidado a este tema. La sentencia T025 es muy diciente sobre lo que tiene que ver con las víctimas. Ahora, hay un tema que es el del desplazamiento, porque el enfoque se fue al desplazamiento, pero lo que pasa es que, digamos, paralelo al desplazamiento, hay muchos otros hechos que son bastante fuertes. ¿Cómo cuáles? Que no, por ejemplo, los homicidios, la violencia sexual, Sí. el trato a la población discapacitada. La población LGBTI sufrió mucho en este proceso, digamos, en todo el tema de las víctimas desde cuando comenzó el conflicto, y entonces eso nunca se visibilizaba, al contrario, era como un referente. Cuando decían hay que limpiar este pueblo de población LGBTI, era una cosa demasiado fuerte, y eso no se había evidenciado. En este momento ya por lo menos tenemos referentes para eso. Venga acá, Pacífico, o sea, ese concepto de víctimas es el mismo, bueno, ¿eso solamente en Colombia o por ejemplo en un país como Francia, también el mismo concepto, un país como Estados Unidos o en Japón? Allá cómo nos ven, o sea, ¿qué piensan de las víctimas en Colombia? ¿O esas víctimas son muy distintas las que tienen allá? Digamos que el concepto de víctimas ya es muy universal. Ya uno puede encontrar, se ha aprendido de todos los procesos en el mundo, y entonces las víctimas ya pueden tener un referente que es idéntico para todas partes. Uno ve las víctimas que se presentan en los Balcanes, que también son de una tendencia bastante fuerte, pero digamos ese universo del conocimiento de las víctimas es muy, muy igual. Lo que pasa es que nosotros hemos aprendido de algunos procesos en el mundo, y aquí en Europa también nos pueden ver en este momento como un paso importante. Por eso para ellos es tan necesario. La comunidad europea ya está viendo este proceso y por eso lo impulsa y por eso lo apoya como algo ya muy reciente y de un paso importante para salir del problema en Colombia. En otras palabras, reconocer las víctimas es humanizar el conflicto. También, aunque la humanización del conflicto pues es otro... un tema ahí como intermedio cuando se habló antes de humanizar el conflicto, para que de pronto se saliera, no se cometieran esas atrocidades con cierta autoridad por parte del Estado. Ese es otro concepto. Pero ese paso de reconocer las víctimas, ¿para usted qué significa? Para mí es es decir, si nosotros vamos a lograr algo, fue que ese punto de partida fue tan fundamental que, digamos, el solo hecho de reconocer la existencia del conflicto de las víctimas impulsó todo ese proceso. Y este es un caso de muy pocos en el mundo donde se está trabajando como posconflicto cosas que se hacen antes de solucionar el conflicto. Es decir, la ley de víctimas, la reparación, antes de que se firmara el proceso, es un trámite casi de posconflicto, pero lo estamos haciendo antes. Sí, Doctor Gabriel. Digamos, es interesante ver que la guerra ha ido evolucionando para mal,
Primera Guerra Mundial, 5% fueron víctimas civiles, 5%. Segunda Guerra Mundial, más del 50% fueron víctimas civiles. Después de la Segunda Guerra Mundial, todos los conflictos armados internos que ha habido, cerca del 90% son víctimas civiles, o sea que la guerra se hace contra la comunidad. Ya no se hace entre los bandos en guerra como en la Primera Guerra Mundial, sino contra la comunidad. Lo que hizo que hubiera una conciencia global, por eso se firman los tratados de derechos humanos, una conciencia global que nosotros permeamos con la Constitución del 91, al ser una constitución vertebrada de los derechos humanos, y que de ahí en adelante hemos venido, digamos, progresivamente avanzando en derechos hasta la cúspide que hay hoy, que se llama la Ley 1448, Ley de Víctimas. Ley que cumple una función importante, pero además que tiene una importancia mundial, porque es la primera ley que reconoce las víctimas en el marco de un conflicto armado, y además ese conflicto armado se vuelve el centro de la negociación, el tema de las víctimas. Eso es la primera vez en el mundo que sucede, y es la primera vez en el mundo que tenemos una ley de reparación integral a víctimas, lo cual vuelve el caso colombiano de aquí en adelante un referente mundial que tendrá que ser tenido en cuenta por todos los países que hoy tienen conflictos armados, como Siria o los demás países africanos. Doctor Gabriel, pero aquí dice Pacífico que fue pues, un gran paso el reconocimiento, sí, ¿cierto? Por la presión de Pacífico, por la presión de la sociedad, porque ya era evidente un drama humanitario de tantos desplazados en Bogotá, en Ocaña, en Barranca Bermeja, en Barranquilla, en Cúcuta, en cualquier parte del país. O sea, se evidenció, porque de todas maneras, o de alguna u otra manera, el Estado estaba como ocultando ese drama humanitario que viene de hace 50 años. Desplazados ha existido siempre, ¿cierto? En las últimas décadas. Entonces uno se pregunta, ese paso importante del reconocimiento, ¿ya lo es todo? Por supuesto que no lo es. No, pero mire usted la diferencia tan grande. La Ley de Víctimas reconoce que hay víctimas de un conflicto armado. Pacífico lo decía, antes se negaba el conflicto, inclusive un avesado asesor presidencial dijo que aquí no había víctimas sino turistas, y esas palabras tienen una connotación en cómo alcaldes y gobernadores ven a las víctimas. Por ponerles solo un ejemplo, hace unos pocos años una gobernadora de Cundinamarca fue condenada por la Corte Constitucional a hacer un curso de derechos humanos junto con los alcaldes del departamento, porque la política pública que tenía con las víctimas era recogerlas en un camión y tirarlos al alto de la línea. Hoy las cosas son supremamente diferentes a partir del reconocimiento de la ley, pero tiene otra connotación. Antes se nos hablaba de solidaridad con las víctimas, o sea, tenemos que ser solidarios. No, hoy se habla de responsabilidad. Ese cambio de chip, ese cambio de palabra ha generado cosas supremamente importantes. Y otro paso que no ha sido muy detallado, que no ha sido muy tenido en cuenta, es que la Ley de Víctimas habla de responsabilidad del Estado, pero también reconoce que el Estado, por primera vez en la historia, este es el primer Estado que reconoce que el Estado es responsable de las víctimas, inclusive como victimario. Y estamos hablando de casos tan lamentables como los falsos positivos, que hoy el Estado los está aceptando y está diciendo también frente a un fenómeno como el desplazamiento forzado, 6 millones de víctimas, 10 millones de hectáreas robadas durante todo este tiempo. Y la pregunta que se hace es ¿dónde estaban los fiscales? ¿Dónde estaban los alcaldes? ¿Dónde estaba la policía? ¿Dónde estaba el ejército? Sí, ese mismo cuestionamiento yo lo hice en un medio de comunicación radial hace 7 años, en pleno escándalo de los falsos positivos. O sea, ¿dónde estaba la sociedad civil y dónde estaban las autoridades civiles? Exacto. ¿Por qué vimos pasar esa atrocidad y no hicimos nada? Correcto. ¿Sí? Lo que dijo el señor Martin Molenaer en un momento después de la Segunda Guerra Mundial, vinieron por los comunistas y como yo no era comunista no hablé, después vinieron por los sindicalistas, como yo no era sindicalista no hablé, luego vinieron por los judíos, como yo era judío no hablé, luego vinieron por los católicos, como yo era protestante no hablé, y después vinieron por mí y no había nadie que hablara por mí. Esa indiferencia es la que nosotros tenemos que superar. Bertolt Brecht. Doctor Alba, ¿me voy a decir algo? Sí, es que me parece muy importante señalar en la pregunta que usted le hacía a Pacífico algo que creo que hace la diferencia en gran medida de lo que estamos hablando en el día de hoy. Cuando todo este drama se hizo evidente, en los 90, que veíamos la ocurrencia de masacres, la cantidad de víctimas que se desplazaron de un lado al otro, sin digamos, dejar de lado que esto ha sido parte de nuestra historia durante los últimos 50 años, ¿qué ha hecho hoy la diferencia?
que hoy hay un Estado que está poniendo a las víctimas en el centro del debate, que está disponiendo de todas las herramientas para poder trabajar con las víctimas, que está disponiendo de un presupuesto que las ha centrado como una prioridad en la política pública. Y eso es lo que debe hacer la diferencia, de alguna manera. Pero ese es un primer paso que tiene que ver con la respuesta institucional, que por supuesto es un paso importantísimo, pero no es el todo. Todavía hay un camino que tenemos que terminar de recorrer y es acompañar a estas víctimas en todo ese proceso de atención, de asistencia y de reparación, que es algo que nos compete a todas las entidades que hacemos parte del Estado, a las alcaldías, a las gobernaciones, al gobierno nacional, a los distintos organismos de control, pero en donde también la sociedad tiene que ser un actor muy relevante, una sociedad anestesiada a la que no le importa qué está sucediendo con su vecino, si a su vecino lo mataron, lo desplazaron, si hay una persona que, como decía Pacífico al inicio, pues está en un semáforo llenando un espacio que está queriendo decirle algo a la sociedad, y aquí están ocurriendo cosas que la sociedad debe movilizarse, y debe movilizarse no solamente para buscar la paz, también debe movilizarse y entender que tiene un papel dentro del proceso de reparación de las víctimas. Solidarizarse no es suficiente. No. Responsabilizarse. Sí. Eso es importantísimo, claro. Pero también empecemos por tener un concepto mucho más allá de la solidaridad, entendiéndola como la mirada caritativa del damnificado. Por eso, solidaridad, sí, importante. Sí, es importante, pero no es suficiente. Pero debe asumir una responsabilidad, no solamente como Estado, sino también como ciudadano. Claro, pero la connotación de lo que significa la responsabilidad del Estado, y retomando un poco lo que señalaba Gabriel, es porque el Estado llegó a decir en este país: la violencia no es una responsabilidad mía, pero dejando de lado que el Estado siempre tiene un deber de guarda sobre los derechos de los ciudadanos en cualquier Estado, tanto por lo que le pase como por tanto por las veces que actuó y que actuó mal, en el caso de agentes del Estado involucrados en graves violaciones a los derechos humanos, o cuando sencillamente omitió actuar. Sí. Es decir, se hizo el de la vista gorda cuando estaban pasando cosas muy graves. Pero venga acá, pero quienes gustan de la guerra, van a seguir en guerra, o sea, van a querer que se siga la guerra, ¿cierto? Pero quienes han sufrido el conflicto, la guerra, están pidiendo la paz, o estamos pidiendo la paz. Claro, las víctimas son bastante generosas, y lo digo porque son ellas las primeras que, a pesar de lo que han sufrido, piden no más guerra, o sea, hay que parar este derramamiento de sangre. Las víctimas, sea de derecha, sea de izquierda, sea una víctima con buenos recursos económicos, con escasos recursos económicos, piden la paz, no la guerra. Así es. ¿Y hay una campaña de ustedes de Víctimas por la Paz? Sí, así es. Así es, ¿cierto? Así es. Y también hay otra persona que nos acompaña hoy que tenemos el gusto de... ¿De quién se trata? Se trata de Julio Navas. Casi que no me presente, estaba que me hablaba. Bueno, pero aprovechemos el minutito. Bueno, Julio nos ha acompañado también en todo este proceso, en esa sensibilización tan importante de lo que significa la paz en nuestro país y de lo que significan las víctimas frente a la paz. Entonces, pues quisiera más bien que sea él quien nos cuente en qué hemos venido trabajando. Oiga, Julio, bienvenido, buenas tardes. Muchísimas gracias. Nos saludamos desde Ocaña, desde un canal comunitario. Qué grato que esté con nosotros. Pues ya un ratico que llevaba yo sin venir por acá, con unos recuerdos muy gratos de algunos conciertos que di acá en Ocaña. Excelente, sí. Sí, súper. ¿Se acuerda de Freddy Arengas? Sí. ¿O más o menos? Freddy Aren. Sí. Me acuerdo de Diomar. Diomar no es el que paga. Ah, bueno, entonces no sé cuál es Freddy, Yo me fui a derecho al que paga. O sea, ese Freddy está colado. Freddy ha sido un apoyo incondicional en todo el proceso por las víctimas por la paz, desde luego alrededor de todo el país. Tener la posibilidad de estar en la campaña con la unidad de víctimas ya durante 3 años y tener la oportunidad como colombiano citadino, ¿sí? De entender directamente de las víctimas qué es lo que venía sucediendo en el conflicto armado, obviamente nos llena a los
artistas, humoristas, deportistas, de una sensibilidad que es cómo aprovechamos los medios de comunicación que se nos brindan para poder generar ese puente ante las personas que no han tenido ese contacto directo, ¿sí? Por no decir que lo ignoran o no les importa, sí, que también ocurre. Pero se hace de corazón. Desde luego que se hace de corazón. No de pesar o de caridad. No, ni más faltaba de afán, es como es un sentimiento político. Ese es lo que yo me imagino debieron sentir en Estados Unidos durante la guerra de Vietnam los hippies que se congregaron y utilizaron sus calles y protestaron en favor de los demás. Es lo que haces por tu congénere, ¿sí? Es lo que ocurre cuando se tiene una sensibilidad de que tu arte viene con una cantidad de beneficios, pero debe ser utilizado para ayudar a los demás en un sentido, como vos lo decís muy bien y bien destacado, no es un acto de caridad, es un acto de afán, es un acto de que en Colombia hemos venido perdiendo nuestra humanidad y eso es lo que hace la guerra. Ahorita que el señor Gabriel Bustamante está tocando el tema Primera, Segunda Guerra Mundial, sí, con todo el asunto y que ya por fin se empiezan a revelar muchísimas más cosas de lo que sucedió porque pues ya muchas generaciones ya de tiempos ancianos víctimas de ese conflicto ya murieron, entonces ahora sí se empiezan a mostrar más cosas. Empieza a generar un afán porque las historias... Yo sé que los artistas sienten. O sea, bueno, la razón de ser artista es la sensibilidad, ¿cierto? Sí, la sensibilidad te permite poder plasmar cosas que ves en el otro y no necesariamente uno las tiene que vivir en carne propia. Ahora, la pregunta es, ¿el político siente? Desde luego que sí. El político colombiano. Yo siendo muy apolítico durante toda mi vida, sí, dentro del tema más politiquería que del tema político, yo soy un gran admirador de las personas que sí ejercen la política correctamente. Sí, porque si bien sería como tratar de juzgar a toda la Iglesia Católica por los determinados sacerdotes o a todo el Ejército Nacional. ¿Son pocos o son muchos? No, el porcentaje de políticos buenos empieza a disminuir conforme el poder aumenta, porque la corrupción es una consecuencia lógica al poder. Porque me atrevo a hacer esta pregunta en el siguiente sentido. Aquí se necesita política pública, Claro, o sea, que se haga cumplir el mandato constitucional y de ley, claro. ¿cierto? Entonces, si no existe la voluntad de un alcalde, por ejemplo, que es un político, ¿cierto? O puede estar inmiscuido en algunas cosas que le convienen, etcétera. Uno confía en los artistas, en el modelo pedagógico, en que el humor puede entregar un mensaje y estamos aprendiendo tantas cosas de Pacífico durante tanto tiempo, de aquí de la sabiduría de los académicos, de los buenos funcionarios. Pero a veces la confianza en los políticos, en los alcaldes, en los concejales, pues no da. Pero es precisamente el momento en el cual la población se debe manifestar, porque el político representa a una población, no de otra manera. Entonces, el afán precisamente del artista es sensibilizar a la población. Hombre, contarles que venimos del barrio La Chinita, donde fue la masacre de La Chinita, y yo por primera vez escucho, no por un medio de comunicación o un libro, sino directamente de personas que fueron víctimas de la masacre de La Chinita, cómo fue la masacre de La Chinita, y es atroz, ¿sí? Entonces, cuando uno regresa a la ciudad y escucha a las personas que no les importa, eso está lejos de mi casa, a mí no me toca, etcétera, es el momento donde determinados políticos que están dentro de una esfera corrupta aprovechan la situación donde nadie les está reclamando su ausencia en ejercer la ley y en proteger a su propia gente. Entonces, precisamente la labor pedagógica de la que estás hablando resulta ser muchísimo más importante, porque entonces una persona que está en condición de víctima no solamente tiene la problemática de la víctima, sino que es corruptible también si está desprotegida y se puede poner en contra del Estado, que es el que le puede ayudar a reparar la situación que ha tenido que vivir forzosamente. Julio, ¿dónde es? ¿Usted dónde es, Julio? De Cali. ¿Usted es de Cali? Sí, señor. Una zona también bastante conflictiva. Sí, es una zona que es foco de desarrollo de todo el suroccidente colombiano y de hecho la gran mayoría de lo que nosotros llamamos los cinturones de miseria se nutren. ¿Agua Blanca es? ¿Qué se llama? Hay dos sectores, uno es Agua Blanca y otro es Siloé. Siloé. ¿Sí? Que son los asentamientos de las personas que de pronto vienen buscando oportunidades en la ciudad, pero no han tenido en muchos casos la formación necesaria para vivir dentro de la ciudad. La pregunta clave aquí es, ¿hemos recibido apoyo del Estado? Si somos víctimas, ubiquémonos como víctimas. ¿Hemos recibido apoyo del Estado, sí o no? Sí.
Veamos algunas opiniones de habitantes de un sector aquí en Ocaña afectado por la violencia, por el conflicto, y aquí están algunos de sus testimonios. Pues sí, hemos tenido, nos dieron la casita y nos han ayudado algo. Pues nos han estado por ahí, siempre nos han ayudado en cositas por ahí, pero mucho tampoco no. Sí, sí hemos sentido. Pues en las ayudas, ayudas humanitarias, ¿cómo es? De arriendo, de la cuota alimentaria, también ha sido bien. Sí hemos sentido el apoyo, gracias al Estado por eso. Y la casa que también la tenemos a favor de ellos también, eso también es, y lo que viene, pues bueno, lo que es el proyecto que estamos organizando para ver si sale de pronto. Y también, pues como que también va por buen camino. Entonces sí hemos sentido el apoyo de ellos. Nada, esperando uno del 2004 que estamos en ese tesón, sin vivienda, sin nada. Lo engañan a uno por ahí con bicocas que le dan a uno. Todavía ni vivienda tenemos. Y hasta la presente uno, lo que hacen casi me dejó el Estado caballo de estafar a uno, porque llega mucha gente a decirle a uno, vea que dé tanto, que tal, y que vamos a ver que uno queda esperando. Yo pido mi vivienda y que me paguen lo que yo perdí en el 2004 cuando nos desplazaron del Tarra. Pido yo que nos den eso, ya que más nos van a engañar. No digo nada porque no nos hemos dado tampoco nada. Puro engaño, esperando las ayudas. Que hace 3 años así, 3 años, por el desplazamiento borrado. Hasta la presente pues he metido por ahí cuestiones en papeleo y hasta la presente todavía no me ha resultado nada. Sí, todavía el apoyo del Estado no. Estoy en eso, pero no sé si más tarde me solucionen las cuestiones en cuanto a la cuestión de la víctima de la violencia. Este sector, porque tengo por acá, tengo aquí amigos, ¿sí? Y entonces estoy viniendo para hacer diligencia y toda esa cuestión, entonces vengo por acá permanente. Yo aquí un pueblito aquí más abajo de Otaré que se llama El Carmen. Sí he tenido con la cuestión respecto a la violencia, he tenido cuestión de secuestro y atentados y toda esa cuestión. Bueno, realmente yo digo que esto sigue siendo dramático. Hay un paso importante que es el reconocimiento y es el esfuerzo que está haciendo la Unidad Nacional de Víctimas, la Ley de Víctimas, el Gobierno Nacional. Pero estamos en deuda también, estamos en deuda aún, doctor Gabriel. Porque miren lo que dicen, algunas cositas, algunas ayudas humanitarias, esperando desde el 2004, solo bicocas, que no nos acaben de estafar, puro engaño, estoy haciendo un papeleo, hasta la presente no. Estoy en eso. Son las expresiones sí, claro, de gente víctima del conflicto. Sí, lo que pasa es que hay que entender la dimensión del problema. Un problema que se generó en 50 años no se va a arreglar en 4 años. Pero ya se empieza a generar en el Estado, vuelvo y repito, la responsabilidad frente a las víctimas. Por eso les decía, hace muy pocos años los alcaldes de Bogotá, inclusive muy progresistas, decían que los desplazados no tenían por qué atenderlos porque no eran de Bogotá. Hoy ya el alcalde Gustavo Petro no solamente los atiende, sino que la gran mayoría de su plan de desarrollo es para las víctimas. Eso es un avance impresionante. ¿Qué sucede? Y voy a poner los casos que explicaban o que evidencian ustedes en la entrevista. Vivienda. En vivienda duramos 20 años sin construir vivienda para pobres, ni siquiera estoy hablando de víctimas, para pobres. Y las víctimas, y pueden dar testimonio, ¿hace cuánto tienen cartacheques en el Banco Agrario sin poder construir vivienda? Porque la política pública de vivienda que había en este país era una política destinada para que los constructores no se metieran a hacer viviendas de interés social ni de interés prioritario. Eso lo corrigió la Ley de Víctimas,
que permea la ley 1537 hoy y tenemos una política pública de vivienda. ¿Qué sucede? 100.000 viviendas gratuitas después de no tener nada es un gran avance, pero en una problemática, y solo hablando de desplazamiento forzado de más de 1 millón de viviendas como déficit, pues 100.000 viviendas es muy poco. Eso es, digamos, eso es en lo que nos estamos moviendo en materia política. Pero, y usted lo evidenció, pues la señora que le dieron su vivienda está feliz. Obviamente, quien todavía no ha podido acceder a una vivienda, porque el tema de la política es un tema de recursos, pues va a manifestar su desagrado, pero ya esas personas, si usted los ve, ya no son las víctimas ignoradas que estaban pidiendo limosna, sino son personas empoderadas gracias a este proceso que dicen, el Estado aún no me ha dado. Y dicen, el Estado me tiene engañado. Son personas, si usted lo nota, hace 5 años las personas no reaccionaban así. Hoy tenemos, de las 100.000 viviendas gratuitas, el 70% fueron para las víctimas. Que no solamente que creamos una política pública de vivienda digna, sino que las víctimas son prioridad. Pero obviamente en un universo de déficit de vivienda tan grande, porque es que pasamos muchos años sin que la vivienda de los pobres fuera objeto de los gobiernos, pues esas tensiones y dinámicas se van a dar, entre otras cosas, porque las víctimas se empoderaron de sus derechos. Pero hoy podemos decir con total claridad, año 2004, que es donde arranca la construcción, gracias a la sentencia T025 que mencionaba Pacífico, el presupuesto que se invertía en víctimas era 200.000 millones de pesos al año. Hoy, año 2015, son cerca de 10 billones de pesos. Entonces, ¿eso dónde está? En la política de salud. ¿Cuándo se ha hablado en este país de atención psicosocial? Ya arrancaron los programas de atención psicosocial. Obviamente, de la noche a la mañana no vamos a atender 7 millones de víctimas, pero ya se arrancó, no se ha vuelto a hablar de política de vivienda para víctimas, ya se arrancó el tema de la ayuda humanitaria. Antes los desplazados llegaban, como le tocó llegar a Pacífico, en su vida virtual, sin que nadie los atendiera. Hoy hay puestos de atención, las alcaldías trabajando con el gobierno nacional, pero la problemática es tan inmensa y por otro lado las víctimas en este proceso se empoderan a reclamar sus derechos, que uno ve de pronto esa contradicción de que entre más derechos y más leyes y más garantías se den, la gente empieza a reclamar más porque toma conciencia del problema. Obvio. Sí, totalmente obvio. Una pregunta adicional para usted, doctor Gabriel. Sí, señor. O sea, lo material es importante. La gente pide lo material. Sí. Y lo inmaterial, o sea, ese alto grado de estigmatización. Correcto. ¿Cierto? De volverlos a victimizar, ¿qué se está haciendo? No, en eso se han dado, primero, vuelvo y repito, aceptar que el conflicto armado es primero una cosa, un paso fundamental, no solamente por el proceso de paz, sino porque para la gente significó esa aceptación. Porque es que todos, o la gran mayoría de las comunidades que cayeron, fruto de masacres y todas esas cosas, fueron estigmatizados como apoyos de terroristas. Sí, pero venga acá, pero le doy un barrio, no quiero estigmatizar. Sí. Bueno, hablemos del norte de Ocaña para no señalar un barrio. Un ciudadano allí que provenga del municipio de Altarra, víctima de la violencia, víctima del conflicto, esa persona se siente menos. ¿Cómo buscar o cómo lograr que se sienta importante, que está inmerso en una cultura ya y que le abrimos el espacio para que esté con nosotros? Claro, porque es que el tema de ¿cuándo se va a lograr eso? Sí, el tema cuando se reconoce que hay víctimas del conflicto, lo que se reconoce, lo que se dice públicamente es, estas personas no tuvieron la culpa de lo que les pasó. Aquí hubo un conflicto armado y ahora viene el proceso de verdad histórica de ese conflicto armado. Le pongo un ejemplo. Año 1928, Bananeras. Masacre de las Bananeras. La United Fruit Company con el ejército de Colombia, y eso lo desnuda Gabriel García Márquez en su libro 100 años de soledad, pues cometen esta masacre horrorosa. Años 90, en la zona del Urabá antioqueño, una empresa llamada Chiquita Brands vinculada al pago de paramilitares para asesinar sindicalistas y miembros de la comunidad. Pues Chiquita Brands es la misma United Fruit Company que se cambió el nombre. Ese solo ejemplo le da a usted entender que aquí hay una responsabilidad del conflicto armado que tuvo fines económicos y que eso se tiene que develar en el marco de los acuerdos por la verdad que hagamos ahorita con el tema del cese al conflicto armado. Y eso le va a dar a muchas comunidades
aparte de que se repare o no integralmente sus afectaciones físicas y familiares, le va a dar a muchas comunidades un gran alivio, porque todas esas comunidades se les construyó una verdad paralela y era que eran apoyos de guerrilleros, de terroristas y de otras causas que Sí. entre otras el movimiento sindical con el que ya estamos trabajando en un proceso de reparación simbólica, igual que en la comunidad LGBTI y otros sectores sociales que fueron no solamente victimizados, sino que fueron vulnerados en su honra. Sí. Pacífico, usted va a estar en esta brega durante cuánto tiempo más. O sea, Pacífico va a estar luchando por sus derechos. ¿Usted cree que cuántos años más? Así como van las cosas. Lo que pasa es que yo, Pacífico, no podría hablar desde su punto de vista virtual, pero si lo llevamos a un plano más real, debería estar luchando hasta lograr la reparación integral y después de eso empezar ya a salirse de esa condición de víctima para adquirir otra dimensión y ser un ciudadano común. Eso O sea, es. que usted me diga a mí, yo fui víctima. Fui víctima, pero ya es un paso, fue un hecho que ocurrió, pero tengo un presente, un destino diferente y es un país en paz. Esa es como la meta de Pacífico. Esa es la meta de todos, doctor Álvarez. Claro, y ahí hay un tema que es importantísimo y es el de la superación de condiciones de vulnerabilidad. La condición de víctima genera esas condiciones de vulnerabilidad, pero eso no quiere decir que las personas estén condenadas a vivir con ellas por el resto de sus vidas. Lo que estamos buscando con este proceso de reparación es justamente lograr que la gente salga de esas condiciones de vulnerabilidad, recupere su plan de vida y que pueda seguir adelante con su vida en últimas. Pero ahí está implícito ese mensaje de la superación de condiciones de vulnerabilidad que pasa porque no vamos a mantener una población dependiendo de un asistencialismo, sino que hay que dar ese salto hacia buscar los mecanismos para que las víctimas puedan tener su propia, autogestionar su vida de alguna forma. Entonces, esto trae implícito otra cosa que quisiera adicionar acá y este es un esfuerzo del Estado en su conjunto. Esto no puede ser una tarea únicamente de la unidad, esto es una tarea de la unidad con las demás instituciones del Estado, en donde las administraciones locales, y valga, digamos, el momento histórico en el que estamos, en donde vamos a tener elecciones dentro de muy poco, para que aquellos nuevos mandatarios pues también tengan en cuenta que las víctimas hacen parte de su comunidad, que deben ser parte de sus procesos de inclusión social y que hay que tener políticas públicas destinadas a ella. Ese es otro mensaje importante y uno último que yo quisiera recalcar porque lamentablemente nos ha ocurrido en varias zonas del país y es que claro, como hay medidas de asistencialismo vinculadas en todo este proceso, lamentablemente hay personas que también sacan provecho de estas situaciones. Entonces recordarle a las víctimas que no tienen que pagar por los servicios que les presta el Estado, que los servicios que presta la unidad son gratuitos, que nadie tiene por qué estarles cobrando, como señalaba alguna de las personas que ustedes entrevistaron, que decía que alguien les había cobrado. Nadie tiene por qué pagar por recibir una ayuda humanitaria, por tramitar una indemnización. Todos estos son servicios que el Estado presta de manera gratuita y pues están dispuestos es para que las víctimas puedan utilizarlos. Pero entonces creo que ahí hay dos cosas que son importantes. El papel de las administraciones locales, ahora que se van a elegir, y pues por supuesto la disposición de todas las instituciones del Estado para trabajar por las víctimas y por la paz. Perfecto. Julio, ya se sabe lo que ha hecho Julio en términos poéticos, Claro. musicales. Claro. Giovanni y Sí. Julio, ¿me permiten una pequeña Sí, apunte claro. antes de que hable Julio que quisiera hacer esta reflexión? El maestro Buenaventura, Nicolás Buenaventura, un gran maestro de teatro caleño como Julio, dijo hace mucho tiempo algo que en su momento yo no entendí, inclusive critiqué. ¿Enrique? El maestro Buenaventura. Enrique, El papá de el papá Nicolás. de Nicolás. Exacto, el maestro Buenaventura dijo, el arte que no tiene compromiso político no merece llamarse arte. En su momento yo no entendí eso y dije, no, qué radical, porque el arte tiene que ser libre y no sé qué. Pero hoy, corrido el tiempo y viendo todo lo que ha sucedido en Colombia, sí nos damos cuenta de que es supremamente necesario, que quería hacerle esa introducción a Julio precisamente, porque es que en este país está pasando todo lo que está pasando y uno de los artistas que son quienes tienen los públicos receptores, quienes movilizan a través de la cultura y los pensamientos, me van a perdonar la palabra, hablando pendejadas. Entonces, un poco
y lo que está haciendo Pacífico desde el humor, Simon Buehler desde la cocina, Alejandra Borrero desde el teatro y Julio desde la música, es formar ese movimiento de artistas por la paz que es tan necesario en los países. En Argentina hubo un movimiento de artistas por la paz para vencer la dictadura, lo mismo en Chile, lo mismo en Europa. Entonces aquí apenas estamos viendo todo el potencial que tienen los artistas para aportar este proceso, y quería decir eso antes de que nos... No, perfecto, pero sin montar sindicato, porque mire usted que algunos actores de televisión se quedan en trabajo por estar en el sindicato. No, es el punto donde todos deberían estar juntos, no unos cuantos. Sí, que es un bonito ejemplo. ¿sí? Julio, pero ahí es donde, pero mira donde, ya que tocas el punto, donde se genera el hueco donde el poder abusa. Es cuando la gente no está unida en población, cuando la gente no ve como conjunto el interés, sino que ve de malas el que no tenga trabajo en este momento. Yo no me voy a arriesgarme a meter un sindicato porque de pronto me quitan el trabajo. Y es el mismo principio que ha ocurrido durante toda la historia de la humanidad. El poder abusa cuando la población lo admite. Perfecto. Y es para mí el motivo importante de tener artistas en los distintos géneros, los deportistas, haciendo ese puente y visualizándole a las personas que están ajenas o que quieren estar ajenas o que prefieren omitir el problema, o si tienen la posibilidad de irse, pues se van. ¿sí? Es que como colombianos no podemos darnos el lujo de estar de fiesta cuando está pasando una cantidad de cosas, sin decirte pues que la fiesta no nos agrada a todos y que pues el artista también tiene que cantarle a la fiesta y tiene que cantarle una cantidad de cosas, pero también a esto, porque es su gente. Entonces, a veces con tristeza uno convoca a los colegas y no están interesados porque pues están en su submundo, haciendo su dinero, haciendo sus cosas, convocando gente igual, divirtiéndolos, etcétera, pero los temas sensibles como estos deben ser abordados por un motivo mucho más grande, que es la memoria histórica de un país, que es dejar plasmado en contenidos como lo es Participas, donde Heriberto representa a esta persona desplazada. Cuando tú le haces la pregunta, ¿cuánto tiempo va a durar Heriberto? Afortunadamente, gracias a un contenido, esto va a durar muchísimo tiempo, porque no solamente el momento mismo del proceso de paz va a ser importante ese contenido, sino que va a ser necesaria esa explicación de cómo la gente, a través de un contenido fácil y dinámico, que un niño lo puede entender, tiene acceso a entender algo que es complejo como una ley de víctimas. Y que precisamente por ser la mayor cantidad de población que está vulnerable y que no tiene tanto acceso a la educación o nulo acceso a la educación, en ese hueco educativo es donde el poder aprovecha, ¿sí? Para manipularlos, para todas las cosas que tú mencionabas de yo le hago la diligencia, ¿sí? Es una manipulación de la ignorancia de su congénere. No, y eso es lo que resulta triste. Y para volver a quitarnos lo que teníamos. Desde luego. Oiga, Julio, yo quiero terminar el programa con usted. Sí, señor. Con su poesía, con su aporte cultural a este gran proyecto, que es una ilusión, es un sueño, se está haciendo realidad. Yo le decía a nuestro compañero Freddy, al doctor Gabriel, bueno, yo no sé a quién le decía, al doctor Alba, ¿será que estamos cristalizando el sueño de que la paz está cerca? ¿Creemos en la paz? Yo creo que el inicio de la paz está cerca. El proceso va a continuar mucho tiempo. O el fin del conflicto está cerca. Es una bola de nieve que trae una inercia. Y siempre pensé hay que empezarla a derretir. Y lo que va a ocurrir es que con la firma del Tratado de Paz se va a empezar a derretir esa bola de nieve que lleva muchos años cogiendo fuerza. O sea, lo más importante es silenciar los fusiles. Es lo que yo digo siempre. Un gran inicio. Sí. ¿Cuál ha sido su aporte entonces, Julio? No, yo creo que mi aporte ha sido escuchar. Escuchar, tener la posibilidad de acercarme a una institución como la Unidad de Víctimas y tener la posibilidad de estar en las zonas de conflicto para poder entender y recibir esa información que la gente, entre otras cosas, por ser artista y reconocerte en televisión, tiene un poco más de confianza en contarte sus intimidades, porque pues además resultan para uno ya cuestiones de pesadillas, de cosas fuertes, porque las cosas que te cuentan son atroces, son increíbles. O sea, el degeneramiento al que llega el ser humano en momentos de guerra, ¿sí? Cuando yo veo a alguien en el parque de la 93 tomando whisky diciendo, vamos a dar candela, ¿cómo es posible que la guerrilla nos va a gobernar ahora? Hay una cantidad de cosas ligeras cuando tú estás bajo el confort
y no se entiende cuál es la problemática que está viviendo la gente, entonces es afanoso. Pero el artista tiene la posibilidad de: ábrame el micrófono, prenda la cámara, que yo voy a estar contando qué es lo que realmente está sucediendo. Y es donde es importante componer música con todas estas historias, plasmarlas en un CD venidero y lograr esos contenidos para poder regarlos en el colectivo, en el ideal de las personas. Y tiene que ser a través de un proceso de seducción que lo logre el arte, porque pues ha sido evidente que a través de la guerra no hemos logrado absolutamente nada. Sí. Usted ha compuesto una canción, ¿cierto? He compuesto varias canciones, sí. Alrededor de la paz y de las víctimas. Sí. ¿Cómo dice una de las canciones? Víctimas por la paz. Me levanto en la madrugada, en la tierra que dejó el abuelo, pero alguien con armamento me las quiere quitar. Cultivo flores para sus adornos y les entrego el alimento. Me devuelven ríos de muertos que en la noche me hacen llorar. Desplazado hacia la ciudad, voy en busca de un mejor sendero, pero como poco entiendo me desprecian y me tratan mal. Soy víctima de la ambición, de los que todo quieren tenerlo, pero con el corazón abierto continúo mi caminar. Por las víctimas, por la paz, voy quitando la piedra del medio. Por las víctimas, por la paz, esta guerra debe terminar, terminar, terminar. Esta guerra debe terminar. Sinceramente debe terminar, ¿no, doctor Alba? Y muchas gracias, se ha terminado también el programa. Sigue el poder del arte. Fue tan fuerte la palabra que terminó el programa. O sea, vamos bien. Muchas gracias, Julio. Con muchísimo gusto. Que no sea la última oportunidad que contemos con su presencia aquí en Ocaña y en estos estudios. Claro que sí, ¿no? Saludando a la gente maravillosa de Ocaña que tuve la posibilidad de conocer en algún momento. Feliz de estar por acá y de poder entender todo lo que viene sucediendo también en estos sectores y servirles de vocero, que es lo que les podemos decir los artistas. Pienso que hablo por todos los que se han vinculado por las víctimas por la paz y bueno, esperar una Colombia de verdad sin ese yugo tan grande, sin guerra, una Colombia en paz, una Colombia donde nuestros hijos puedan vivir tranquilos y educarse, vivir su amor, sus vidas correctamente, desarrollarse como personas, trabajar, que es lo que todos queremos. Muchas gracias, doctor Alba, muy amable. Muchas gracias por haber extendido esta invitación y pues acá seguiremos hasta finales de noviembre en el ejercicio del diplomado. Invitar a todos los que van a participar pues a que se sumen en esto y a las víctimas que pues participen también del diplomado. Heriberto, muchas gracias. Muchas gracias, Giovanni, por la invitación y espero que esa frase de Pacífico que decía: todo el mundo habla de paz pero nadie se compromete, sea algo del pasado y ya la hayamos superado. Todo el mundo se comprometa con la paz. Perfecto. Doctor Gabriel, muchas gracias. Giovanni, no, a ustedes por abrirnos los espacios de estos medios de comunicación. Ahí creo que los medios de comunicación son claves en este proceso, en la consolidación de la paz. Llevamos años mostrando el lado de los victimarios. Yo creo que ya arrancó la época de mostrar el lado de las víctimas, pero también mostrar el lado de la reconciliación y el lado de la construcción de la paz. Bueno, seguimos entonces arengando aquí la paz. Sí. Muchas gracias a los invitados esta tarde aquí en Profundidad. Igualmente a nuestro compañero Freddy Arengas, hoy ostentando una importante posición en el Departamento de Comunicaciones. ¿Quién es Freddy Arengas? Más conocido que el propio Pacífico Cabrera. Muchas gracias, buenas televidentes, y tengan ustedes muy buenas tardes.